Percy Jackson y el ladrón del rayo, de Rick Riordan. Capítulo 2. Tres ancianas tejen los calcetines de la muerte. Estaba acostumbrado a tener experiencias raras de vez en cuando, pero solían terminar pronto. Aquella alucinación 24 horas al día, 7 días a la semana, era más de lo que podía soportar. Durante el resto del curso, el colegio entero pareció dispuesto a jugármela. Los estudiantes se comportaban como si estuvieran convencidos de que la señora Kerr, una rubia alegre que no había visto en mi vida hasta que subió el autobús al final de aquella excursión, era nuestra profesora de introducción al álgebra desde Navidad. De vez en cuando, yo sacaba a colación a la señora Dodds, buscando pillarlos en falso, pero se quedaban mirándome como si fuera un psicópata, hasta el punto de que casi acabé creyéndolos. La señora Dodds nunca había existido. Casi. Grover no podía engañarme. Cuando le mencionaba el nombre Dodds, vacilaba una fracción de segundo antes de asegurar que no existía. Pero yo sabía que mentía. Algo estaba pasando. Algo había ocurrido en el museo. No tenía demasiado tiempo para pensar en ello durante el día, pero por la noche las terribles visiones de la señora Dodds con garras y alas coricias me despertaban entre sudores fríos. El clima seguía enloqueciendo, cosa que no mejoraba mi ánimo. Una noche, una tormenta reventó las ventanas de mi habitación. Unos días más tarde, el mayor tornado que se recuerda en el valle de Houston pasó a solo 80 kilómetros de la Academia Yancey. Uno de los sucesos de actualidad que estudiábamos en la clase de sociales fue el inusual número de aviones caídos en el Atlántico aquel año. Empecé a sentirme malhumorado e irritable la mayor parte del tiempo. Mis notas bajaron de insuficiente a muy deficiente. Me peleé más con Nancy Bobofit y sus amigas, y en casi todas las clases acababa castigado en el pasillo. Al final, cuando el profesor de inglés, el señor Nicol, me preguntó por millonésima vez cómo podía ser tan perezoso que ni siquiera estudiaba para los exámenes de deletrear, salté. Le llamé viejo ebrio. No estaba seguro de qué significaba, pero sonaba bien. A la mañana siguiente, el director envió una carta a mi madre, dándole así rango oficial. El próximo año no sería invitado a volver a matricularme en la Academia Yancey. Mejor, dije, mejor. Quería estar con mi madre en nuestro pequeño departamento del Upper East Side, aunque tuviera que ir al colegio público y soportara a mi detestable padrastro y a sus estúpidas partidas de póker. No obstante, había cosas de Yancey que echaría de menos. La vista de los bosques desde mi ventana a mi dormitorio, el río Houston a cierta distancia, el aroma a pinos. Echaré de menos a Grover, que había sido un buen amigo, aunque fuera un poco raro. Me preocupaba cómo sobreviviría el año siguiente sin mí. También echaría de menos la clase de latín, las locas competiciones del señor Brunner y su fe en que yo podía hacerlo bien. No había olvidado lo que Brunner me había dicho sobre aquella asignatura era para mí una cuestión de vida o muerte. No sabía muy bien por qué, pero el caso es que empecé a creerlo. La tarde antes de mi examen final, me sentí tan frustrado que lancé mi guía Cambridge de mitología griega al otro lado del dormitorio. Las palabras habían empezado a desmadrarse en la página, a dar vueltas en mi cabeza y realizar giros chirriantes como si montaran un monopatín. No había manera de recordar la diferencia entre Quirón y Caronte, entre Polidectes y Polideuces, y conjugar los verbos latinos. Imposible. Me pasé por la habitación a zancadas, como si tuviera hormigas dentro de la camisa. Recordé la seria expresión de Brunner, su mirada de 1000 años. Solo voy a aceptar lo mejor, Percy Jackson. Respiré hondo y recogí el libro de mitología. Nunca le había pedido ayuda a un profesor. Tal vez si hablaba con Brunner podría darme alguna pista. Por lo menos tendría la ocasión de disculparme por el muy deficiente que iba a sacar en su examen. No quería abandonar la Academia Yancey y que él pensara que no lo había intentado. Bajé hasta el despacho de los profesores. La mayoría se encontraban vacíos y a oscuras, pero la puerta del señor Brunner estaba entreabierta y la luz se derramaba por el pasillo. Estaba a 3 pasos de la puerta cuando oí voces dentro. Brunner formuló una pregunta y la inconfundible voz de Grover respondió: «Preocupado por Percy, señor». Me quedé inmóvil. No acostumbro escuchar detrás de las puertas, pero a ver quién es capaz de no hacerlo cuando oyes a tu mejor amigo hablando de ti con un adulto. Me acerqué más, centímetro a centímetro. «Solo este verano», decía Grover. «Quiero decir, hay una benévola en la escuela. Ahora lo sabemos seguro,
Y ellos lo saben también. Si lo presionamos, tan solo empeoraremos las cosas, respondió Brunner. Necesitamos que el chico madure más. Pero puede que no tenga tiempo. La fecha límite del solsticio de verano. Tendremos que resolverlo sin Percy. Déjalo que disfrute de su ignorancia mientras puedas. Señor, él la vio. Fue producto de su imaginación, insistió Brunner. La niebla sobre los estudiantes y el personal será suficiente para convencerlo. Señor, yo no puedo volver a fracasar en mis obligaciones. Grover parecía emocionado. Usted sabe lo que significa. No has fallado, Grover, repuso Brunner con amabilidad. Yo tendría que haberme dado cuenta de quién era. Ahora preocupémonos solo por mantener a Percy con vida hasta el próximo otoño. El libro de mitología se me cayó de las manos y resonó contra el suelo. El profesor se interrumpió de golpe y se quedó callado. Con el corazón desbocado, recogí el libro y retrocedí por el pasillo. Una sombra cruzó el cristal iluminado de la puerta del despacho, la sombra de algo más alto que Brunner en su silla de ruedas, con algo en la mano que parecía sospechosamente un arco. Abrí la puerta contigua y me escabullí dentro. Al cabo de unos segundos, oí un suave clop, 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 como los cascos amortiguados, seguidos por el sonido de un animal olisqueando, justo delante de la puerta. Una silueta grande y oscura se detuvo un momento delante del cristal y prosiguió. Una gota de sudor se resbaló por el cuello. En algún punto del pasillo, el señor Brunner empezó a hablar de nuevo. Nada, murmuró. Mis nervios no son lo que eran desde el solsticio de invierno. Los míos tampoco, repuso Grover. Pero habría jurado. Vuelve al dormitorio, le dijo Brunner. Mañana tienes un largo día de exámenes. No me lo recuerde. Las luces se apagaron en el despacho. Esperé en la oscuridad lo que pareció una eternidad. Al final salí de nuevo al pasillo y volví al dormitorio. Grover estaba tumbado en la cama, estudiando sus apuntes de latín como si hubiera pasado allí toda la noche. Me dijo con cara de sueño. ¿Estás listo para el examen? No respondí. Tienes un aspecto horrible, puso ceño. ¿Todo va bien? Solo estoy cansado. Me volví para ocultar mi expresión y me acosté en mi cama. No comprendía qué había escuchado allá abajo. Quería creer que me lo había imaginado todo, pero una cosa estaba clara. Grover y el señor Brunner estaban hablando de mí a mis espaldas. Pensaban que corría algún tipo de peligro. La tarde siguiente, cuando abandonaba el examen de 3 horas de latín colapsando con todos los nombres griegos y latinos que había escrito incorrectamente, el señor Brunner me llamó. Por un momento temí que me hubiera descubierto que los había oído la noche anterior, pero no era eso. Percy, me dijo, no te desanimes por abandonar Yancy. Es lo mejor. Su tono era amable, pero sus palabras me resultaban embarazosas. Aunque hablaba en voz baja, los que terminaron el examen podían oírlo. Nancy Bobofit me sonrió y me lanzó besitos sarcásticos. Vale, señor, murmuré. Lo que quiero decir es que meció su silla adelante y atrás, como inseguro respecto a lo que quería decir. Verás, este no es el lugar adecuado para ti. Solo es cuestión de tiempo. Me escocé las mejillas. Allí estaba mi profesor favorito, delante de la clase, diciéndome que no podía con aquello. Después de repetirme durante todo el año que creía en mí, ahora me salía con que estaba destinado a la patada. Vale, le dije temblando. No me refería a eso. Oh, no lo confundas todo. Lo que quiero decir es que no eres normal, Percy. No pasa nada por... Gracias, le espeté. Muchas gracias, señor, por recordármelo. Percy, pero ya me había ido. El último día del trimestre hice la maleta. Los otros chicos bromeaban, hablaban de sus planes de vacaciones. Uno de ellos se iba a hacer excursionismo en Suiza, otro de crucero por el Caribe durante un mes. Eran delincuentes juveniles como yo, pero delincuentes juveniles ricos. Sus papás eran ejecutivos o embajadores o famosos. Yo era un don nadie, surgido de una familia de don nadies. Me preguntaron qué pensaba hacer yo aquel verano, y les respondí que volví a la ciudad. Me abstuve de mencionar que durante las vacaciones necesitaría conseguir algún trabajo paseando perros o vendiendo suscripciones de revistas y pasar el tiempo libre preocupándome por si encontraría escuela en otoño. Ah, dijo uno, eso mola. Regresaron a sus conversaciones como si yo nunca hubiera existido. La única persona de la que tenía que despedirme era Grover, pero luego no tuve que preocuparme.
Había reservado un billete a Manhattan en el mismo autobús Greyhound que yo, así que allí íbamos, otra vez, de camino a la ciudad. Grover no paró de escuadriñar el pasillo todo el trayecto, observando el resto de los pasajeros. Reparé entonces de que siempre se comportaba de manera nerviosa e inquieta cuando abandonábamos Yancy, como si temiese que ocurriera algo malo. Antes suponía que le preocupaba que se metieran con él, pero en aquel autobús no iba nadie que pudiera meterse con él. Al final no pude aguantarme y le dije, ¿buscas benévolas? Grover casi pega un brinco. ¿Qué quieres decir? Le conté lo que había escuchado hablar la noche antes del examen. Le tembló un párpado. ¿Qué oíste? Preguntó. Oh, no mucho. ¿Qué es la fecha límite del solsticio de verano? Mira, Percy, se estremeció. Solo estábamos preocupados por ti, ya sabes, por eso que alucinas con profesoras de matemáticas diabólicas. Grover, le dije al señor Brunner que mejor tenías demasiado estrés o algo así, porque no existe ninguna señora Dodds y... Grover, como un mentiroso, no te ganarías la vida. Se le pusieron las orejas coloradas. Sacó una tarjeta mugrienta del bolsillo de su camisa. Mira, toma esto, ¿de acuerdo? Por si me necesitas este verano. La tarjeta tenía una tipografía mortal para mis ojos disléxicos, pero al final conseguí entender algo parecido a Grover Underwood, guardián, colina mestiza, Long Island, Nueva York, 900-09-0009. ¿Qué es la colina? No lo digas en voz alta, mocito. Es mi dirección estival. Menuda decepción. Grover tenía una residencia de verano. Nunca me había parado a pensar que su familia podía ser tan rica como las demás de Yancy. Vale, contesté al caído. Ya sabes, suena como a invitación a visitar tu mansión. Asintió. Por si me necesitas. ¿Por qué iba a necesitarte? Le pregunté con más rudeza de la que pretendía. Grover tragó saliva. Mira, Percy, la verdad es que digamos que tengo que protegerte. Lo miré fijamente, atónito. Había pasado todo el año peleándome, manteniendo a los abusones alejados de él. Había perdido el sueño preocupándome qué sería de él cuando yo no estuviera. Y allí estaba él muy cara dura, comportándose como si fuera mi protector. Grover, le dije, ¿de qué crees que tienes que protegerme exactamente? Se produjo un súbito y chirriante frenazo y empezó a salir un humo negro y acre del salpicadero. El conductor maldijo a gritos y a duras penas logró detener el Greyhound en el arcén. Bajó presuroso y se puso a porrear y a troquetear el motor, pero al cabo de unos minutos anunció que teníamos que bajar. Nos hallábamos en mitad de una carretera normal y corriente, en algún lugar en el que nadie se fijaría si no sufría una avería. En nuestro lado de la carretera solo había arces y los desechos arrojados por los coches. En el otro lado, cruzando los 4 carriles de asfalto resplandecientes por el calor de la tarde, un puesto de frutas de los de antes. La mercancía tiene una pinta fenomenal. Cajas con cerezas rojas como la sangre y manzanas, nueces y albaricoques, jarras de sidra y una bañera con patas de garra llena de hielo. No había clientes, solo 3 ancianas sentadas en mecedoras a la sombra de un arce, tejiendo el par de calcetines más grandes que había visto nunca. Me refiero a que tenían el tamaño de jerseys, pero eran claramente calcetines. La de la derecha tejía uno, la de la izquierda otro, pero la de en medio sostenía una enorme cesta azul de lana. Las 3 eran ancianas, de un rostro pálido y arrugado como la fruta seca, pelo argentado recogido en cintas blancas y brazos huesudos que sobresalían de raídas túnicas de algodón. Lo más raro fue que parecían estar mirándome fijamente. Me volví hacia Grover para comentárselo y vi que había palidecido. Tenía un tic en la nariz. Grover, le dije, oye, dime que no lo estás mirando. No lo estás mirando, ¿verdad? Pues sí, raro, ¿eh? ¿Crees que miran bien los calcetines? No tiene gracia, Percy, ninguna gracia. La anciana de en medio sacó unas tijeras enormes, de plata y oro, con los filos largos como una podadora. Grover contuvo el aliento. Subamos al autobús, me dijo. Vamos. ¿Qué? Repliqué. Allí dentro hace 1000 grados. ¡Vamos! Abrió la puerta y subió, pero yo me quedé atrás. Al otro lado de la carretera, las ancianas seguían mirándome. La de en medio cortó el hilo y juro que oí el chasquido de las tijeras pese a los 4 carriles de tráfico. Las 2 amigas hicieron una bola con los calcetines azul y me dejaron con la duda de para quién serían, si para un Bigfoot o Godzilla.
En la trasera del autobús, el conductor arrancó un trozo de metal humeante del compartimento del motor. Luego le dio el arranque. El vehículo se estremeció y por fin el motor resucitó con un rugido. Los pasajeros vitorearon. «¡Maldita sea!», exclamó el conductor, y golpeó el autobús con su gorra. «¡Todo el mundo arriba!». En cuanto nos pusimos en marcha empecé a sentirme febril, como si hubiera contraído la gripe. Grover no tenía mejor aspecto. Temblaba y le castañaban los dientes. «¿Grover? ¿Sí? ¿Qué es lo que no me has contado?». Se secó la frente con la camisa. «Percy, ¿qué has visto en el puesto de frutas?». «¿Te refieres a las ancianas? ¿Qué les pasa? No son como la señora Dodds, ¿verdad?». Su expresión era difícil de interpretar. Me dio la sensación de que las mujeres del puesto de fruta eran mucho, mucho peor que la señora Dodds. «Dime lo que viste», insistió. La de en medio sacó unas tijeras y cortó el hilo. Cerró los ojos e hizo un gesto con los dedos que podría haber sido una señal de la cruz, pero no lo era. Era otra cosa como... ¿Más antiguo? ¿La has visto cortar el hilo? Sí, ¿por qué? Pero incluso cuando lo estaba diciendo, sabía que pasaba algo. «Ojalá no estuviera pasando», murmuró Grover, y empezó a mordisquearse el pulgar. «No quiero que sea como la última vez». «¿La última vez?». «Siempre sexto, nunca pasan de sexto». Grover, repuse, empezando a asustarme de verdad. «¿De qué diablos estás hablando?». «Déjame que te acompañe a tu casa, promételo». Me pareció una petición extraña, pero lo prometí. «¿Es como una superstición o algo así?», pregunté. No tuve respuesta. «Grover, el hilo que la anciana cortó, ¿significa que alguien va a morir?». Su mirada estaba cargada de aflicción, como si ya estuviese eligiendo las flores para mi ataúd. Hasta aquí, Percy Jackson y el ladrón del rayo. Suscríbete para seguir escuchando esta historia. Gracias por acompañarme.